En los rincones más olvidados de la historia, entre montañas, ruinas y ecos del pasado, habitan relatos que desafían la lógica y la memoria. No todo lo que nos contaron encaja del todo, y no todo lo que olvidamos desapareció. Desde civilizaciones perdidas hasta asesinatos sin resolver, pasando por criaturas que nadie ha podido explicar, estas historias persisten, esperando ser contadas una vez más. Prepárate para adentrarte en 9 misterios reales y casi reales que podrían cambiar la forma en que ves el mundo. La leyenda del pueblo de los ojos de luna. En lo más profundo de las montañas Apalaches, donde la niebla se arrastra como un viejo espíritu entre robles y pinos, sobrevive una leyenda que desafía el paso del tiempo. Es anterior a la fundación de los Estados Unidos, anterior incluso a la llegada de los primeros europeos. Habla de un pueblo olvidado, escondido bajo tierra, que no podía vivir bajo la luz del sol. Un pueblo al que los antiguos cherokees llamaban los ojos de luna. Según las tradiciones orales de los cherokees, estos seres habitaron la región mucho antes de que cualquier colono europeo pisara el continente. Eran humanos o algo parecido, pero distintos en todo lo esencial. Tenían la piel extremadamente pálida, casi blanca como la ceniza, y unos ojos grandes, adaptados a la oscuridad, tan sensibles que la simple luz del día los cegaba. Vivían lejos de la superficie, refugiados en túneles naturales, cuevas profundas y cámaras subterráneas que recorrían el subsuelo como un segundo mundo. Solo salían de noche, cuando la luna les ofrecía una luz suave, soportable. La historia se repetía en las comunidades cherokees generación tras generación. No era un mito cualquiera, era una advertencia, una memoria de un tiempo en que los ojos de luna compartían la tierra con ellos. Los relatos hablaban de una convivencia breve y tensa que terminó en conflicto. Incapaces de convivir con la luz y con quienes vivían bajo ella, los ojos de luna fueron finalmente desplazados, expulsados o exterminados por los propios cherokees, quienes reclamaron las tierras como suyas. No fue hasta 1797 que este relato se convirtió en parte del registro escrito. El científico y naturalista Benjamin Smith Barton recogió la historia en sus estudios. Según su documentación, los cherokees hablaban de una raza que ya habitaba las montañas cuando ellos llegaron. Una raza nocturna, vulnerable al sol, con aspecto humano pero distinta. Barton no ofrecía explicaciones, solo transmitía lo que le habían contado. Los ojos de luna fueron vencidos, porque no podían ver con claridad durante el día. Este testimonio encendió la imaginación de historiadores, arqueólogos y exploradores. ¿Quiénes eran realmente? ¿Existieron? ¿Fueron otra tribu olvidada? ¿Una civilización indígena anterior? ¿O incluso visitantes de tierras lejanas? Las preguntas solo crecieron con el tiempo. Pero una cosa está clara: esta historia no desapareció. No fue un simple cuento para asustar niños. Fue una advertencia enterrada en el folclore, un eco de algo que alguna vez caminó en la oscuridad, y que quizás aún lo haga. Décadas antes del registro de Barton, otra versión notable del mito emergió en 1782, cuando John Sevier, primer gobernador del estado de Tennessee y figura militar prominente en las guerras contra los pueblos nativos, documentó una conversación que, según él, sostuvo con el jefe cherokee Oconostota. En ese diálogo, Sevier afirmaba que el líder cherokee le habló de un pueblo blanco que había llegado por mar, cruzando el océano mucho antes de que los europeos modernos pusieran pie en América. Estos misteriosos visitantes habrían construido estructuras de piedra de gran tamaño e ingeniería compleja, algunas de las cuales aún podrían estar dispersas entre los bosques del sureste de Estados Unidos. Según el relato, los cherokees emboscaron a estos seres, a quienes algunos identifican como los ojos de luna, durante una noche de luna llena, cuando la intensidad de la luz
los dejaba vulnerables, incapaces de defenderse. La historia parece encajar con el patrón mítico: seres nocturnos, pálidos, incapaces de soportar la claridad, derrotados por su propia condición. Sin embargo, la fuente misma del relato genera suspicacias. John Sevier no era un observador imparcial. Fue un enemigo declarado de las naciones indígenas del sudeste y participó activamente en campañas militares contra ellas. Para muchos historiadores, su supuesta conversación con Oconostota pudo haber sido tergiversada o incluso inventada con un propósito político claro: justificar la ocupación de tierras cherokees. La lógica era perversa pero efectiva. Si los cherokees habían expulsado a un pueblo anterior con rasgos europeos, entonces los colonos europeos simplemente estarían repitiendo ese ciclo, reclamando un territorio que, según esa narrativa, no era originalmente cherokee. Así, la historia se convertía en una herramienta, una forma de convertir la conquista en reconquista. A partir de este punto, las teorías se multiplicaron. Una de las más intrigantes y persistentes sostiene que los Ojos de Luna podrían haber sido descendientes de exploradores galeses, liderados por el legendario príncipe Madoc. Según la leyenda, Madoc habría zarpado de Gales en el año 1170, huyendo de conflictos dinásticos, y habría llegado a América siglos antes de Colón. Se dice que fundó colonias en algún lugar del sureste del actual Estados Unidos, y que sus seguidores se mezclaron o enfrentaron con los pueblos nativos. Esta teoría ganó fuerza con la existencia de ciertas construcciones enigmáticas, como la muralla de piedra que serpentea la cima de Fort Mountain, en el estado de Georgia. A pesar de que los arqueólogos no han encontrado evidencia definitiva que conecte esa estructura con colonos europeos medievales, algunos entusiastas siguen convencidos de que son restos de las defensas de Madoc y su gente. De hecho, una placa conmemorativa en el parque estatal aún hace referencia a esta hipótesis, mezclando folclore con orgullo regional. Pero la falta de pruebas sólidas no ha detenido la especulación. Como suele suceder con los misterios antiguos, cuanto más vacíos hay, más espacio para las teorías, algunas más conservadoras, otras completamente fuera de lo racional. Lo cierto es que los Ojos de Luna, reales o no, dejaron una huella tan profunda en la memoria oral que ni los documentos oficiales ni los siglos han logrado borrarla. Y quizás eso sea lo más inquietante, que en un mundo donde todo parece tener explicación, hay historias que siguen resistiéndose a morir. Pero la historia no termina con los galeses. Otros investigadores han apuntado hacia rutas aún más antiguas. Algunos sugieren que los Ojos de Luna podrían haber sido los restos aislados de colonias nórdicas, descendientes de los vikingos que llegaron a las costas de Terranova alrededor del año 1000, y que, con el paso del tiempo, se desplazaron hacia el interior del continente, buscando tierras más templadas y alejadas de amenazas. Aunque la evidencia para esta teoría es aún más escasa, no deja de alimentar la imaginación de quienes ven en los Ojos de Luna una conexión con los viajeros del norte. Más plausible es la hipótesis que los vincula con culturas indígenas que precedieron a los propios cherokees, los Sadena y los Hopewell. Estas civilizaciones florecieron miles de años antes, dejando tras de sí túmulos funerarios, complejos ceremoniales y estructuras de piedra que aún hoy impresionan por su escala y precisión. Si los cherokees, al expandirse por la región, encontraron estos restos monumentales, pudieron haber interpretado que pertenecían a un pueblo desaparecido, extraño, incluso no humano. Con el tiempo, ese recuerdo material se habría transformado en mito. Y entonces surge otra posibilidad, aún más terrenal, pero no por ello menos poderosa. ¿Y si los Ojos de Luna no eran seres antiguos ni forasteros legendarios? ¿Y si eran simplemente mineros europeos que, en siglos pasados, trabajaban de noche para evitar el calor del día o para esconder su presencia? Hombres pálidos, sucios,
cubiertos de polvo blanco, con linternas colgando del pecho y ojos enrojecidos por la oscuridad. Hombres que emergían al anochecer desde minas ocultas entre las colinas, que hablaban lenguas extrañas y evitaban el contacto. Para los cheroquíes, que nunca antes habían visto algo así, esa imagen debió parecer sacada del inframundo. La figura encorvada, el rostro blanquecino, los movimientos lentos bajo la luna. No hacía falta mucho más para convertir a esos trabajadores en seres míticos. El miedo, como la imaginación, hace el resto. Hoy, siglos después, los ojos de luna siguen siendo un misterio sin resolver. No hay restos arqueológicos concluyentes. No hay textos antiguos que los describan con claridad. Solo fragmentos, leyendas y testigos indirectos. Pero eso no ha impedido que sigan vivos, porque hay historias que no necesitan pruebas para persistir. Se cuelan entre las grietas de la historia oficial, se esconden en el folclore y resisten al olvido. Se convierten en parte de la identidad de un lugar. Y en los Apalaches, los ojos de luna son exactamente eso, una presencia, una advertencia, un recordatorio de que no todo está escrito en piedra, ni toda verdad viene con evidencia. Quizás, en algún punto del pasado, existieron, o quizás nunca fueron reales, pero su leyenda ha durado más que muchas verdades documentadas, y eso, al final, también es una forma de existencia. Pero la historia de los ojos de luna no solo nos habla de un pueblo olvidado, también nos confronta con una cuestión más profunda, más incómoda. ¿Cuánto de lo que creemos saber está realmente basado en hechos verificables? ¿Y cuánto es simplemente una construcción de la memoria colectiva, moldeada por el tiempo, la cultura y el relato? Las leyendas sobreviven no necesariamente porque sean ciertas, sino porque responden a una necesidad: llenar vacíos, explicar lo inexplicable, dar sentido a lo que escapa a la razón. Lo que empieza como testimonio puede volverse símbolo. Lo que fue real termina convertido en mito. O viceversa. Esa misma tensión entre lo histórico y lo legendario la enfrentan los historiadores, antropólogos y filósofos cuando se adentran en los orígenes de figuras cruciales para la civilización. Y pocas encarnan este dilema con tanta fuerza como un hombre que vivió, o al menos eso creemos, hace más de 2000 años, caminando por las calles de Atenas sin escribir una sola palabra, pero dejando un legado intelectual que transformó el mundo. Su nombre era Sócrates, pero, al igual que los ojos de luna, su figura real se disuelve entre versiones, interpretaciones y silencios. No dejó escritos, no hay retratos confiables. Todo lo que sabemos de él proviene de terceros, alumnos, adversarios, poetas, filósofos posteriores, y cada uno lo describió de forma distinta. ¿Era un sabio irónico, un provocador, un santo laico o simplemente un personaje útil para exponer ideas filosóficas? Los textos de Platón lo presentan como el modelo del pensador ético, incansable, humilde, que busca la verdad a través de la duda. Jenofonte lo dibuja como un hombre práctico, casi casero, preocupado por el deber y el orden. Aristófanes, en cambio, lo ridiculiza como un sofista absurdo, flotando en una canasta mientras enseña teorías sin sentido. Y Aristóteles, que nunca lo conoció, intentó separar su pensamiento del de su discípulo Platón, como si reconociera que el Sócrates que nos llegó ya no era del todo el original. Así como los cheroquíes hablaban de los ojos de luna en un lenguaje cargado de símbolos y advertencias, los discípulos de Sócrates construyeron su figura con una mezcla de reverencia, memoria y estrategia filosófica. En ambos casos, el relato supera al individuo, la leyenda oscurece al ser, y sin embargo, esa misma ambigüedad es lo que los mantiene vivos, porque hay personajes y pueblos que no necesitan certeza para existir. Basta con que alguien los recuerde, que alguien los nombre, que alguien los dude. En esa grieta entre lo real y lo narrado,
sobreviven. Y en el fondo, quizás no importa si fueron exactamente como nos dijeron. Lo importante es por qué seguimos hablando de ellos. En las cuevas de los Apalaches o en los mercados de Atenas, el misterio sigue teniendo poder. Sócrates. Entre el hombre y el mito. Atenas, siglo V antes de nuestra era. Una ciudad vibrante, llena de ruido, comercio, debate y conflicto. En medio de todo eso, entre los mercados atestados, los templos de mármol y los callejones polvorientos, deambulaba un hombre que no parecía encajar del todo. Iba mal vestido, caminaba descalzo y no tenía riqueza ni cargos públicos, solo una barba descuidada, unos ojos inquisitivos y una lengua afilada como cuchilla. Ese hombre se llamaba Sócrates, o al menos eso es lo que dicen. No dejó escritos, no fundó ninguna escuela, no erigió templos ni estatuas, no comandó ejércitos ni ocupó cargos de poder. Y sin embargo, su nombre ha atravesado los siglos como uno de los pilares del pensamiento occidental. ¿Cómo es posible que alguien de quien no tenemos ni una sola palabra escrita se haya convertido en la figura más influyente de la filosofía? La paradoja es profunda. Todo lo que sabemos sobre Sócrates nos llega por terceros. Por Platón, su discípulo más brillante, que lo convirtió en el personaje central de sus diálogos filosóficos. Por Jenofonte, un militar y cronista que lo retrató como un sabio práctico, más preocupado por la moral cotidiana que por los grandes sistemas metafísicos. Y por Aristófanes, el comediante que lo parodió cruelmente en sus obras, retratándolo como un charlatán ridículo que enseñaba tonterías desde una cesta colgada en el aire. No hay forma de saber con certeza cuál de esos Sócrates es el verdadero. ¿Fue un genio silencioso que se resistió a escribir porque desconfiaba de la escritura? ¿O fue una figura menor, exagerada y moldeada por sus discípulos para fortalecer sus propias ideas? ¿Fue un mártir de la libertad intelectual o una construcción útil? Esta duda ha hecho que muchos se pregunten, ¿y si Sócrates nunca existió como nos lo contaron? ¿Y si fue una especie de personaje compuesto, una máscara tras la cual Platón y otros proyectaron sus ideas? ¿Y si el Sócrates histórico fue apenas un hombre excéntrico, y el Sócrates que veneramos es una obra literaria, refinada y pulida para durar? La pregunta no es caprichosa. En un mundo donde la autoridad de una idea muchas veces depende de quién la pronuncia, hacer que una doctrina provenga de un personaje reverenciado como Sócrates le otorga un peso moral inmediato. No es lo mismo decir, esto lo creo yo, que decir, esto lo dijo Sócrates. Y si ese personaje no puede contradecirte, porque está muerto o porque quizá nunca existió como tal, entonces se convierte en el portavoz perfecto. Lo inquietante es que esta posibilidad no disminuye la influencia de Sócrates. Al contrario, la vuelve aún más poderosa. Porque si no fue un hombre, fue un símbolo. Y los símbolos, como los mitos, sobreviven más que cualquier realidad. Así que la verdadera pregunta puede no ser si Sócrates existió, sino por qué lo seguimos necesitando. La figura de Sócrates se levanta, fragmentada, como un rompecabezas ensamblado por manos ajenas. Cada pieza proviene de alguien distinto, con intereses distintos, con memorias distintas, y ninguna encaja del todo con la otra. En los diálogos de Platón, especialmente en los primeros, Sócrates aparece como el sabio que no afirma saber nada. No predica, no impone, hace preguntas, y en esas preguntas está el filo de su pensamiento. Desarma argumentos con lógica, desafía creencias comunes, y deja a sus interlocutores, y a nosotros, frente al vacío de lo que creíamos saber. Es un maestro que enseña no a través de respuestas, sino a través de la incomodidad. Pero ese Sócrates cambia con el tiempo. A medida que Platón madura como pensador, sus obras dejan de ser solo diálogos de búsqueda y se transforman en tratados filosóficos disfrazados de conversación.
El Sócrates que antes se declaraba ignorante, ahora elabora complejos sistemas sobre el alma, la justicia, la política ideal. Habla con una autoridad que ya no suena a humildad, sino a convicción profunda. Para muchos estudiosos, ese ya no es el Sócrates real, sino la voz del propio Platón, usando el rostro de su maestro como canal. Es, en cierto modo, un ventrílocuo filosófico. El muñeco sigue teniendo la misma cara, pero las ideas que salen de su boca ya no son las mismas. Jenofonte ofrece una imagen distinta. Su Sócrates no es un revolucionario del pensamiento, ni un arquitecto de la filosofía política. Es un hombre sencillo, conservador, preocupado por las virtudes domésticas y los valores tradicionales. Habla de trabajo, de moderación, de cómo criar hijos o administrar un hogar. En su pluma, Sócrates es casi un sabio popular, más cercano a un abuelo sensato que a un agitador intelectual. Muchos lo consideran más confiable por no tener una agenda filosófica ambiciosa. Pero esa misma falta de profundidad hace que su retrato sea acusado de plano, incompleto, incluso aburrido. Y luego está Aristófanes, el comediante. En su obra Las nubes, escrita cuando Sócrates aún vivía, lo transforma en una caricatura grotesca, un bufón intelectual que se cuelga en una cesta para pensar mejor, que mide saltos de pulgas con instrumentos absurdos y enseña a los jóvenes a tergiversar argumentos para ganar debates. Es una burla mordaz, sí, pero también un testimonio clave. Porque si Sócrates era lo bastante famoso como para ser objeto de sátira pública, entonces no era un desconocido. Era una figura polémica, provocadora, que ya incomodaba a muchos. El problema es que ninguna de estas versiones puede ser confirmada, y todas, de una forma u otra, son parciales. Platón idealiza, Jenofonte simplifica, Aristófanes exagera, y el verdadero Sócrates queda atrapado en medio, como un fantasma filosófico que se resiste a ser definido. Quizás, al igual que los ojos de luna en los Apalaches, Sócrates se ha convertido en algo más que un personaje histórico. Se ha transformado en una idea, una figura que representa el cuestionamiento perpetuo, la duda razonada, el valor de incomodar al poder y al pensamiento dominante. Real o no, completo o no, lo cierto es que Sócrates sobrevive no por lo que fue, sino por lo que simboliza. Y como todo símbolo poderoso, su fuerza radica en el misterio que lo rodea. A pesar de estas versiones divergentes, hay elementos que todos los relatos comparten, como piezas dispersas de una misma figura. Sócrates fue un excéntrico. Vivía sin preocuparse por su aspecto, por la riqueza o por el poder. Caminaba descalzo, vestía siempre lo mismo y pasaba horas conversando en las plazas, los gimnasios, los mercados. Su presencia era inconfundible. No enseñaba, preguntaba, no predicaba, indagaba. Y al hacerlo, ponía en jaque las certezas de su tiempo. Era un hombre que desafiaba sin violencia. No proponía revoluciones, pero ponía dinamita bajo los cimientos de la tradición. Preguntaba a políticos si sabían qué era la justicia, y los dejaba sin palabras. Interrogaba a poetas sobre la belleza, y los hacía dudar de su arte. Ponía en evidencia a sabios y ciudadanos por igual. Y eso, en una ciudad que valoraba el orden y la reputación, no lo hacía popular. Su influencia sobre los jóvenes fue notoria. Lo escuchaban, lo admiraban, lo seguían. Algunos de sus discípulos, como Alcibíades o Critias, más tarde se convirtieron en figuras políticas controvertidas. Cuando Atenas cayó en crisis, derrotada en la guerra, sacudida por golpes de Estado, muchos comenzaron a mirar a Sócrates con otros ojos. Ya no era solo un filósofo incómodo, era un símbolo de la generación que, según algunos, había perdido el rumbo. En el año 399 a.C., fue acusado formalmente. Los cargos: corromper a la juventud y no honrar a los dioses reconocidos por la ciudad. El juicio fue rápido, tenso, simbólico. Pudo haberse retractado, pudo haberse exiliado.
pero no lo hizo. Eligió mantenerse fiel a sus principios, incluso cuando eso significaba aceptar la muerte. Bebió la cicuta rodeado de sus discípulos, en calma, sin temblor. Murió sin gloria, pero también sin miedo. Y con ese gesto final, Sócrates no solo selló su destino, fundó una tradición. Se convirtió en mártir de la filosofía, en ejemplo eterno del pensamiento libre frente al poder. Y sin embargo, el misterio persiste. ¿Qué parte de ese Sócrates es historia y qué parte es invención? ¿Fue realmente el sabio humilde de Platón, el conservador práctico de Jenofonte o el sofista ridículo de Aristófanes? ¿Fue un provocador radical, un moralista discreto o una construcción literaria perfecta para enseñar lecciones atemporales? La verdad, quizás, está en algún punto intermedio. O tal vez, como los ojos de luna en los Apalaches, lo importante no es si existió tal como nos lo contaron, sino por qué seguimos hablando de él. Porque hay figuras que, aunque borrosas, siguen iluminando. Y Sócrates, con su silencio escrito por otros, con sus preguntas sin respuestas, es una de ellas. Quizás, como los ojos de luna, Sócrates habita ese territorio brumoso entre el mito y la historia, entre lo que realmente fue y lo que decidimos recordar. Porque a veces no se trata solo de lo que sucedió, sino de cómo elegimos contar lo que nos duele, lo que nos inspira o lo que no logramos entender del todo. Y aunque su historia ocurrió hace más de 2000 años, el eco de su final sigue resonando. Porque en todos los tiempos, siempre ha habido figuras que, por atreverse a pensar diferente, se convierten en objetivo, en amenaza, en blanco. Así como Sócrates bebió la cicuta por desafiar las certezas de su época, otros líderes, siglos después, también encontraron un destino trágico por levantar la voz en el momento menos conveniente, ante los oídos menos dispuestos. Hombres que no calzaban sandalias, ni debatían en ágoras, pero que caminaban sin miedo en plazas modernas, en parlamentos, en calles donde el poder no siempre es visible, pero sí letal. Y uno de ellos fue Olof Palme. Era un político moderno, demasiado moderno, quizás, para su tiempo y su entorno. Un socialdemócrata sueco, conocido por su elocuencia, por su defensa apasionada de los derechos humanos, por criticar dictaduras sin importar si eran de izquierda o de derecha. Condenó el apartheid en Sudáfrica, rechazó la guerra de Vietnam, denunció los abusos del poder, incluso cuando ese poder venía de países aliados o económicamente convenientes. Palme no era neutral, ni tibio, y lo sabía. El 28 de febrero de 1986, una noche fría en Estocolmo, decidió salir al cine con su esposa. No llevaba escolta, no la había pedido, porque en su Suecia, una nación que presumía de ser civilizada, segura y políticamente madura, él creía que no era necesario andar con miedo. No imaginaba que ese país, su país, se convertiría en el escenario de su último acto. Al salir del cine, caminó por una de las avenidas principales. Nada parecía fuera de lugar, hasta que un hombre, aún no identificado con certeza, se acercó por la espalda, apuntó y disparó 2 veces. Una bala le atravesó la espalda, destrozando una arteria vital. La otra rozó a su esposa. Olof Palme cayó al suelo sin decir una palabra. Murió minutos después, y con su muerte, Suecia perdió algo más que a un primer ministro. Perdió una parte de su inocencia. El asesinato de Olof Palme, Estocolmo. Invierno de 1986. Era una noche como cualquier otra, fría, silenciosa, aparentemente segura. El 28 de febrero, cerca de la medianoche, el primer ministro sueco, Olof Palme, salía del cine junto a su esposa Lisbeth. No llevaba guardaespaldas, no los quería. En sus propias palabras, un líder elegido por el pueblo no debía temerle al pueblo. Caminaban tranquilamente por Sveavägen,
una de las principales avenidas de la capital, como cualquier pareja más. Pero a las 11:21 de la noche, todo cambió. 2 disparos, secos, precisos. Uno impactó en la espalda de Palme, atravesándole el cuerpo y destrozando una arteria vital. Cayó al suelo de inmediato. El segundo disparo rozó a Lisbeth, que gritó en estado de shock mientras el atacante desaparecía entre las sombras sin dejar rastro. No hubo persecución, no hubo detención, solo confusión, miedo y un cuerpo tendido en el asfalto. Suecia se despertó con la noticia de un crimen que no solo marcó su historia, sino que sacudió su propia identidad. Palme no era un político cualquiera, era una figura polarizadora, valiente para algunos, imprudente para otros. Hablaba con contundencia, se enfrentaba sin vacilar a las injusticias, donde fuera que las viera. Desde la década de 1960, había sido un crítico feroz de la intervención estadounidense en Vietnam. Condenó públicamente el régimen del apartheid en Sudáfrica, comparándolo con el nazismo. Denunció dictaduras, defendió el desarme nuclear y apoyó con firmeza movimientos de liberación en América Latina y África. Aplaudido por la izquierda internacional, odiado por sectores conservadores, Palme se convirtió en un símbolo de la socialdemocracia combativa. Pero esa postura también le costó caro. Enemigos no le faltaban. Dentro de Suecia, su estilo directo, poco ceremonial y políticamente audaz, le generó rechazo. Lo acusaban de dividir al país, de coquetear con ideas radicales, de poner en riesgo la neutralidad sueca. Fuera de sus fronteras, sus críticas al orden global y a potencias aliadas irritaron a muchos. No era un diplomático discreto, era un líder que hablaba claro. Y eso, en ciertos círculos, era inaceptable. Aún así, nadie esperaba que alguien cruzara la línea. El asesinato de Palme no fue solo un crimen político, fue una fractura cultural. Suecia, un país que se enorgullecía de su seguridad, de su civilidad, de su modelo democrático, descubría de golpe que también podía sangrar, que incluso allí, en ese rincón ordenado del mundo, un líder podía ser ejecutado a sangre fría en plena calle. Y lo peor estaba por venir, la incertidumbre. Años después, el crimen seguiría sin resolverse, sin pruebas definitivas, sin confesión, sin arma. Solo teorías, solo sospechas, y una pregunta sin respuesta. ¿Quién mató a Olof Palme? Esa noche, sin escolta y sin protección, algo habitual en su vida privada, Olof Palme decidió salir al cine con su esposa. Le gustaba moverse como un ciudadano más. No creía en la distancia entre el poder y la gente. Era, quizá, una declaración política en sí misma. Caminar por las calles, sin miedo, en plena democracia. Al salir de la sala, caminaron por Sveavägen, una de las arterias centrales de Estocolmo, bordeada por vitrinas apagadas y edificios en silencio. Fue allí, entre escaparates cerrados y faroles pálidos, donde un hombre se acercó desde atrás y disparó a quemarropa, sin decir una palabra, sin dar oportunidad de reaccionar. Y luego, el caos. La respuesta policial fue tan caótica como inesperada. No se selló el lugar del crimen con rapidez. Testigos y peatones, atónitos, confusos, caminaron libremente sobre la escena, contaminando pruebas que podrían haber sido clave. El arma no fue recuperada. No hubo testigos que pudieran identificar al agresor con claridad. Y lo peor, las líneas de comunicación entre los servicios de emergencia fallaron justo en el momento crítico. Una llamada inicial no llegó a las unidades correspondientes. Patrullas demoraron en llegar. No se establecieron bloqueos en las calles cercanas ni se cerraron las salidas principales de la ciudad. El asesino tuvo minutos, quizás más, para escapar sin obstáculos. Los errores se acumularon en las primeras horas, y esas horas, como suele ocurrir en crímenes de alto perfil, eran irrecuperables. La escena del crimen fue tratada con torpeza. La confusión dominaba a los oficiales. Nadie sabía con certeza qué hacer. No había protocolo para esto.
En Suecia simplemente no se esperaba algo así. Y así comenzó una de las investigaciones criminales más extensas y frustrantes de la historia moderna. Durante años, el país buscó al culpable. Se abrieron cientos de líneas de investigación. Se interrogaron miles de personas. Se dedicaron recursos sin precedentes. Pero con cada teoría surgían nuevas dudas. Y con cada pista falsa, el caso se alejaba más de una resolución. Hubo sospechosos, confesiones dudosas, reversiones de hipótesis, enfrentamientos internos en la policía y hasta teorías internacionales que apuntaban hacia agencias de inteligencia extranjeras. Pero ninguna llevó a una verdad definitiva. Y en medio de todo, un país entero se quedó esperando respuestas, esperando justicia y esperando, sobre todo, entender cómo, en una de las democracias más estables del mundo, alguien pudo matar al primer ministro en plena calle y desaparecer como si nada. En 1989, tras años de presión mediática y desesperación institucional, la policía creyó haber encontrado al culpable, Christer Pettersson. Era un delincuente habitual, conocido por su violencia, su inestabilidad mental y su dependencia del alcohol. Había sido condenado anteriormente por homicidio. Su perfil encajaba con el de un tirador solitario. Y lo más importante, Lisbeth Palme, la viuda, lo señaló directamente en una rueda de reconocimiento. Con eso, bastó para condenarlo. El juicio fue rápido. Suecia necesitaba respuestas, y Pettersson parecía ofrecerlas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el caso colapsara. La defensa apeló, y el Tribunal Superior anuló la sentencia. La razón, la identificación fue altamente irregular. La policía había informado a Lisbeth que el sospechoso tenía problemas con el alcohol, y Pettersson fue el único del grupo de reconocimiento que lucía desalineado, claramente afectado. No hubo arma, ni testigos sólidos, ni móvil comprobado. Pettersson fue liberado, y con él se fue una vez más la posibilidad de cerrar el caso. Durante años, él mismo jugaría con la ambigüedad, insinuando que sí, que lo había hecho, para luego desdecirse. Murió en 2004, sin haber confesado nada de forma oficial. Las décadas continuaron. El caso se volvió un peso incómodo en la conciencia nacional sueca. Se sucedieron nuevos fiscales, nuevas comisiones, nuevas teorías, pero ninguna con resultados concretos, hasta que surgió un nombre que revivió la atención pública: Stig Enström, diseñador gráfico, empleado de la aseguradora Skandia, cuyo edificio quedaba justo al lado del lugar del crimen. Estuvo en la escena aquella noche. Declaró desde el principio, pero sus versiones fueron erráticas, plagadas de contradicciones. A veces decía haber ayudado a Lisbeth, otras que se marchó sin intervenir. Su ropa coincidía con las descripciones del atacante. Sus horarios no cuadraban. Y lo más extraño, parecía obsesionado con aparecer en los medios, casi como si quisiera dejar una huella, demasiado visible. Durante años fue un testigo más, pero poco a poco su figura empezó a incomodar. ¿Y si no era un testigo? ¿Y si era el asesino? Lo apodaron el hombre de Skandia, y su nombre pasó de nota al pie a principal sospechoso. En junio de 2020, 34 años después del asesinato, la Fiscalía sueca dio un paso inesperado. Cerró oficialmente el caso, señalando a Stig Enström como el presunto asesino. No como acusado, no como condenado, sino como el más probable autor del crimen. Pero había un obstáculo insalvable. Enström se había suicidado en el año 2000. No podían interrogarlo, ni someterlo a juicio, ni defenderlo. El cierre fue simbólico. Legalmente, el caso quedó archivado. Para muchos, esa decisión fue un alivio, una forma de cerrar un capítulo doloroso. Para otros, fue un acto de evasión, una salida elegante para poner fin a una vergüenza nacional que había durado más de 3 décadas, sin ofrecer verdadera justicia. Y la pregunta persistía:
¿Fue realmente Engström el asesino? ¿O solo el chivo expiatorio perfecto? Las teorías no se detuvieron ahí. Al contrario, con el paso del tiempo se multiplicaron, alimentadas por el vacío de certezas y por la desesperación de un país que necesitaba entender. Una de las más persistentes apuntó hacia el sur del continente africano. Palme había sido uno de los críticos más feroces del apartheid. No solo lo denunciaba en discursos, financiaba, apoyaba y legitimaba a sus opositores. Para el régimen racista de Sudáfrica, Olof Palme era un enemigo declarado, y para muchos investigadores eso era motivo suficiente. En 1996, un exoficial de policía sudafricano declaró que el asesinato fue planeado por la inteligencia de su país. Dijo nombres, detalló supuestos movimientos, habló de mercenarios y operaciones encubiertas. Suecia tomó el testimonio en serio. Envió investigadores a Sudáfrica, entrevistó a los mencionados, revisó archivos, pero no encontró pruebas concluyentes. La pista se evaporó, como tantas otras. Otra teoría más oscura y perturbadora señalaba hacia adentro. A lo doméstico. Algunos sectores comenzaron a sospechar que el asesinato pudo haber sido un acto interno, planificado, o al menos encubierto, por elementos conservadores dentro de la propia policía sueca o de sus servicios de inteligencia. Para estos sectores, Palme representaba una amenaza, un hombre que desafiaba alianzas, que hablaba demasiado fuerte, que no respetaba la lógica del poder establecido. Un disidente, pero desde el centro mismo del poder. La desorganización evidente en los primeros momentos del caso, las pruebas mal manejadas, las contradicciones en los informes y el hecho de que, durante años, ciertas líneas de investigación fueran ignoradas o frenadas, alimentaron esa sospecha. Y luego estaba la teoría más simple y, por eso mismo, la más inquietante, que fue un acto de violencia aleatoria, que el asesino fue un hombre cualquiera, con un arma, una motivación opaca o inexistente, y una oportunidad única, un crimen sin conspiración, sin ideología, sin lógica, solo un instante de caos en una noche cualquiera. La idea de que el asesinato del primer ministro pudo haber sido una coincidencia brutal golpeaba con fuerza el orgullo sueco, porque si fue así, entonces nadie está realmente a salvo, ni siquiera el líder del país, y eso, para una sociedad acostumbrada a la estabilidad, era quizás más difícil de aceptar que cualquier complot internacional. Hoy, casi 4 décadas después, el asesinato de Olof Palme sigue siendo una herida abierta, no solo para Suecia, sino para el mundo democrático. Un crimen que transformó para siempre la imagen de un país pacífico, neutral y seguro, que dejó en evidencia que incluso las naciones más civilizadas no están exentas de sombras, y como Sócrates, y como los ojos de luna que habitan las montañas de los Apalaches, el misterio permanece. Nos habla, no desde la certeza, sino desde el vacío. Nos recuerda que hay verdades que por más que las busquemos, tal vez nunca lleguen, y que hay preguntas que persisten mucho más allá de las respuestas, porque hay historias que no se cierran, solo se repiten, con nuevos nombres, en nuevas ciudades, bajo nuevas lunas. El caso de Olof Palme no solo dejó una nación en silencio, sino que nos enfrentó a una verdad incómoda. Incluso en los países más organizados, el misterio puede imponerse sobre la justicia. La muerte puede llegar sin aviso, y las respuestas, si es que existen, pueden quedar enterradas bajo capas de versiones, omisiones y olvido. Pero hay lugares donde ni siquiera se necesita una bala, ni un culpable. En los rincones más antiguos de América del Norte, donde el tiempo parece estancado entre montañas y neblina, el fin a veces llega de forma mucho más sutil y escalofriante, porque hay apariciones que no requieren pruebas ni juicios. Su sola presencia basta para helar la sangre. No traen ruido ni violencia,
solo un silencio que corta y una sensación imposible de ignorar. En las montañas Apalaches, los lugareños no necesitan hablar mucho del tema. Basta con una mirada, un gesto, un susurro entre dientes, porque todos conocen la leyenda. Dicen que no es una persona, tampoco un espíritu exactamente. Es algo más antiguo, más puro, algo inevitable. Dicen que camina por los senderos al anochecer, que se mueve entre árboles y sombras, envuelta en un vestido negro que flota sin tocar el suelo. No deja huellas, no pronuncia palabra, pero cuando aparece, solo hay una certeza: alguien va a morir. No importa si eres joven o viejo, creyente o escéptico. Si la ves, ya es demasiado tarde. La llaman de muchas formas: la dama, la mujer del vestido, la mensajera. Pero todos saben lo mismo: no viene a advertir, viene a confirmar. Y así como los ojos de luna pertenecen al pasado mítico de las montañas y Sócrates al pasado filosófico de la humanidad, esta figura pertenece a otro tipo de verdad. Una verdad que no se escribe, que no se debate. Una verdad que se siente y se teme. Una verdad que, como la muerte misma, no necesita explicación. La mujer de negro de los Apalaches. En las montañas centenarias de Virginia, donde el tiempo parece haberse detenido entre los dogwoods y los robles milenarios, existe un susurro verde de lo forestal y lo fantasmal. No es brisa, no es canto de ave. Es el rumor de una presencia que inunda los corazones con un frío inexplicable. Allí, en senderos angostos y carreteras secundarias cubiertas de musgo, algunos juran haberla visto. No anuncia su llegada, no habla. Solo está allí, con la quietud de lo inevitable, plantada en medio del camino, en la esquina de una casa vieja, junto a una ventana mal iluminada, vestida de negro de pies a cabeza, el rostro oculto bajo un velo oscuro como ceniza, como si no quisiera ser vista, o como si no permitiera que se le viera del todo. La llaman la mujer de negro. Las historias comenzaron a circular en susurros, sobre todo en pueblos pequeños como Tazewell, Bristol, Lynchburg y Roanoke. Todas tienen un patrón similar: un hombre que ha faltado a su deber, que ha traicionado la confianza de su esposa, de su familia, de sí mismo. Comienza a sentir que algo o alguien lo vigila. No es una paranoia, lo ven otros, pero la figura aparece solo ante él. Primero, fue un escalofrío al pasar junto a una colina. Luego, un reflejo en la luna. Después, esa figura, vestida de luto, quieta como una estatua viviente, en el extremo del camino. Hombres que hablaron de ella describen el miedo como algo físico, un peso en el pecho, un silencio que se apodera todo, las imágenes del pasado desfilando como culpa viva. Y entonces, sin aviso, ya es demasiado tarde. No hay heridas visibles, no hay marcas en la piel, no hay gritos ahogados ni huellas de lucha. Solo hombres que aparecen poco después, fríos, derrotados, con la mirada perdida y la respiración interrumpida. Algunas veces se los encuentra sobre los rieles del tren, otras desmayados en el porche de su casa. Algunos mueren sin explicaciones, otros emigran, mudan, desaparecen de los mapas sin una palabra, pero todos llevan dentro el mismo recuerdo: la silueta negra. Esa visión que no hace ruido, que no exige nada, pero que reclama algo esencial, profundo, incomprensible. La mujer de negro no busca justicia, busca a los culpables, no castiga con crueldad, pero sí con una certeza aterradora. Su presencia no se avisa con un golpe, llega como una acusación silente, una última advertencia que no admite réplica. En estas tierras donde los árboles parecen susurrar, memoria, secretos, venganza, ella es la sentencia viviente, una figura que no necesita acción para infundir terror, que no necesita palabra para dictar destino. Y quizás eso sea lo más perturbador, porque no nos asusta lo que vemos,
Nos aterra lo que no entendemos, y en esas montañas, la mujer de negro es la pregunta que siempre permanece sin respuesta. Uno de los relatos más inquietantes, y repetido casi como advertencia entre generaciones, es el de Caleb, un joven trabajador del ferrocarril que vivía solo en una cabaña rústica al borde de los Montes Azules. Era un hombre reservado, de hábitos simples, pero marcado por una historia complicada. Había abandonado a su esposa e hijo en otro estado, según decían, tras un conflicto que nadie supo explicar del todo. Con el tiempo, Caleb comenzó a hablar de una presencia. Decía que todas las noches, sin falta, veía a una mujer de pie en la colina frente a su ventana. No se movía, no decía nada, solo estaba allí, sombra sobre sombra, un vestido negro que el viento no movía, una figura tan inmóvil como el propio miedo. Los compañeros del campamento ferroviario se burlaban al principio. Decían que era el alcohol, que la soledad lo estaba afectando. Pero Caleb insistía. Decía que cada noche ella estaba más cerca, que ya no la veía desde la colina, sino desde el camino, luego desde su porche, y finalmente desde el umbral de su puerta. Una madrugada, Caleb no se presentó a trabajar. Lo buscaron por horas. Finalmente lo hallaron tendido sobre las vías, a unos metros de su cabaña. No había signos de violencia, no había sangre, no había nada, excepto sus ojos abiertos, inmóviles, congelados en una expresión de puro pánico, como si hubiera visto algo que su mente no pudo comprender, o peor aún, algo que comprendió demasiado tarde. Desde entonces, la historia de Caleb es contada como una advertencia, y es que la mujer de negro no es simplemente un espíritu que ronda por rabia o resentimiento. Number es algo más antiguo, más estructurado. Es, según los ancianos de los Apalaches, una justicia que no se olvida, que observa en silencio a quienes rompen los pactos sagrados del hogar, que vigila, con paciencia milenaria, a los hombres que abandonan, que traicionan, que se esconden de las consecuencias de sus actos. Pero su castigo no es inmediato, no busca el escándalo, no deja señales. Primero aparece a lo lejos, una sombra, un recuerdo. Después se repite, siempre en el mismo lugar, siempre callada. Luego se acerca. La ves en los reflejos, en el rabillo del ojo, en tus sueños. Y por último, llega, no para hablar, no para juzgar, solo para estar, para reclamar lo que es suyo. Cuando eso ocurre, ya no hay escape, ya no hay perdón. Porque la mujer de negro no olvida, no retrocede, no negocia, solo cumple. Y cuando lo hace, deja un silencio que no se puede llenar. Aunque muchos atribuyen estas historias a supersticiones rurales o advertencias moralistas heredadas, los testigos insisten. La presencia de la mujer de negro desafía toda lógica. Algunos aseguran haberla visto atravesar paredes sólidas, como si el mundo físico no la afectara. Otros relatan haber sentido su aliento helado en la nuca, segundos antes de desmayarse sin causa aparente. Y en los años 30, el temor se volvió tan palpable que un periódico local publicó un editorial urgente. Pedía a la comunidad cesar la difusión del pánico de la mujer de negro, al que culpaban por el ausentismo laboral, crisis nerviosas y hasta deserciones familiares. Pero como toda leyenda que se niega a morir, la historia solo se hizo más fuerte con el tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos hombres regresaban al hogar marcados por el combate, los relatos volvieron con intensidad. Soldados que habían sido infieles, que ocultaban segundas vidas o secretos inconfesables, hablaban en voz baja de una figura que parecía esperarlos al borde de los caminos rurales. «Ella me está siguiendo», confesó uno en una carta nunca enviada. «No me habla, solo me observa desde la arboleda. Siempre está ahí». Uno de los casos más estremecedores fue recogido por la hermana de un excombatiente de nombre Silas Monroe. Al regresar a la granja familiar,
Silas parecía cambiado, callado, nervioso. Pasaba las noches en vela. Decía que veía a una mujer vestida de negro parada junto al granero, sin moverse. Al principio, pensaron que era estrés postraumático. Una semana después, lo encontraron colgado del techo del granero, con una expresión que la familia nunca pudo olvidar. No había nota, no había explicación, solo una marca en el polvo de la madera, una huella descalza, solitaria, imposible de explicar. Ese fue uno de los primeros casos documentados que vinculó directamente a la mujer de negro con la culpa, con la carga moral, con la idea de que no era solo una aparición sobrenatural, sino una manifestación de algo más profundo, el juicio de una conciencia herida. Porque la mujer de negro no actúa por azar. Elige, observa, espera. No le importan los errores pequeños ni los descuidos del día a día. Pero si traicionaste a quienes te aman, si destruiste con tus actos la estructura sagrada del hogar, entonces ella lo sabe. Y una vez que ha comenzado a seguirte, no se detiene. Algunos han intentado huir, dejar el estado, cambiar de nombre, reinventarse. Pero en las cartas que dejaron atrás, en los diarios que sus familias encontraron, hay un patrón. Todos volvieron a verla, en otra ciudad, en otro reflejo, siempre en silencio, siempre sola, siempre vestida de negro. Y entonces, como los hombres que la vieron antes, desaparecen. Hoy, la mujer de negro es parte del folclore más sombrío de los Apalaches. No se la invoca, no se la nombra sin necesidad, porque, según dicen, lo único peor que verla es que te esté buscando. Casi todas las comunidades tienen sus advertencias. Algunas toman forma de fantasmas, otras de sonidos en la noche. Pero hay regiones donde el misterio no solo se escucha o se siente, sino que se ve. En las montañas del oeste de Carolina del Norte, la oscuridad nunca es completa. Hay noches en las que la niebla se retira y, en su lugar, un resplandor silencioso se alza sobre el horizonte rocoso. No viene del cielo ni del suelo, ni de ninguna fuente reconocible. Aparece, flota y desaparece. A veces es una sola luz, como una antorcha solitaria. Otras son varias, esferas brillantes que se elevan y se disuelven como si obedecieran un propósito que nadie ha logrado entender. Son las luces de Brown Mountain, y quienes las han visto nunca olvidan la sensación. El primer reporte documentado data de principios del siglo XX, cuando trabajadores del ferrocarril hablaron de luces danzantes que surgían del barranco. Pero los indígenas de la zona, particularmente los Cherokee, ya contaban historias mucho más antiguas. Decían que las luces eran los espíritus de guerreros perdidos, almas que aún vagaban buscando a sus familias tras antiguas batallas. Otros hablaban de un lamento encendido, una forma de dolor convertido en fuego. A lo largo de las décadas se han ofrecido explicaciones racionales, gases del pantano, fosfina, ilusiones ópticas, incluso faros de automóviles mal interpretados. Pero ninguna teoría ha podido explicar por qué las luces aparecen en noches claras, sin bruma, ni humedad, ni condiciones anormales. O por qué no siguen ningún patrón. O por qué, en ciertos relatos, parecen responder a la presencia humana, seguir a quienes las observan, incluso imitar movimientos. Hay quien afirma que se trata de visitantes de otro mundo. Otros dicen que son puertas a otra dimensión, una especie de umbral entre lo que conocemos y lo que no deberíamos conocer. Pero los más antiguos del lugar tienen otra visión. Dicen que las luces no están ahí por accidente, que no son errores de la atmósfera ni accidentes eléctricos. Dicen que son testigos, que llevan siglos encendidas porque aún hay historias sin cerrar, que son señales, advertencias, que cuando las ves no estás presenciando un fenómeno, estás siendo observado. Las luces de Brown Mountain. Al oeste de Carolina del Norte,
justo donde las montañas Apalaches parecen rozar el cielo, existe un fenómeno que ha desconcertado a generaciones. Sobre Brown Mountain aparecen luces que flotan, danzan y se desvanecen sin aviso ni lógica aparente. No tienen forma fija. A veces se presentan como esferas resplandecientes, perfectas y silenciosas. Otras noches adoptan formas alargadas, como si estuvieran buscando algo en el aire, como si dibujaran letras invisibles contra la oscuridad. Algunas se desplazan con rapidez, casi como meteoros discretos. Otras se deslizan lentamente entre los árboles, como fantasmas que recorren senderos abandonados. Pero todas comparten un rasgo inquietante. No deberían estar ahí. Cuando los primeros colonos europeos se adentraron en estas montañas, escucharon relatos inquietantes de los pueblos indígenas locales. Los Cherokee hablaban de espíritus que buscaban guerreros caídos en antiguas batallas, almas errantes condenadas a vagar por siempre. Otros tribus veían las luces como señales del más allá, advertencias cifradas que solo los sabios, los ancianos, los chamanes, podían interpretar. Con el paso del tiempo, esos relatos originarios se fusionaron con historias modernas. En el siglo XIX, viajeros describieron esferas de color rojo y blanco que no tenían fuente aparente. En la década de 1930, un ingeniero ferroviario reportó luces que aparecían noche tras noche en un tramo específico de la ladera, incluso cuando no había vías activas cerca. Las crónicas de la época incluyen fotografías borrosas, descripciones que oscilaban entre lo científico y lo poético, y la fascinación creciente de periodistas que comenzaron a peregrinar hacia Brown Mountain con cámaras y reveladores. Los obstáculos para una explicación racional abundan. No hay aparatos de iluminación oculta ni centros urbanos cercanos que puedan proyectar esas formas danzantes. No hay incendios forestales ni hogueras clandestinas en la montaña, en los registros históricos. Los fenómenos ocurren tanto en noches densas de niebla como en cielos claros y estrellados. No siguen una secuencia, un horario, ni una lógica meteorológica. Para unos es un fenómeno natural inexplicado, columnas de aire iluminadas por gases que emanan del subsuelo, o cargas eléctricas liberadas por tensiones geológicas que interactúan con el campo magnético terrestre. Científicos han tratado de medir frecuencias, correlacionarlas con actividad sísmica o atmosférica, pero sin resultados concluyentes. Para otros, lo macabro es probable, un fenómeno que trasciende lo mundano, una puerta hacia otro mundo, un mensaje impreso en la noche. Y para los lugareños, las luces de Brown Mountain son más que un misterio. Son memoria, advertencia y leyenda. Un recordatorio silencioso de que hay realidades que no podemos comprender, pero sí podemos sentir. Porque hay cosas que no se ven, se presienten, se atisban desde el rabillo del ojo, justo cuando las apagas, y sabes que estuvieron allí. En 1913, un ingeniero ferroviario reportó haber visto las luces durante varias noches consecutivas. Fascinado y desconcertado, alertó a las autoridades locales. Su testimonio apareció en varios periódicos de la región, y pronto Brown Mountain se convirtió en un foco de atención nacional. Científicos, periodistas, exploradores y escépticos comenzaron a llegar, ansiosos por presenciar el fenómeno. La US Geological Survey envió un equipo de expertos para investigar. Después de semanas de observaciones y mediciones, su conclusión oficial fue simple. Los resplandores eran el resultado de reflejos de faroles de trenes y luces de casas en los valles cercanos, distorsionados por la atmósfera y el terreno montañoso. Una explicación racional, técnica, científica, caso cerrado. Pero no fue tan simple. Con el paso de los años, las vías férreas desaparecieron, los faroles antiguos se extinguieron y muchas de las poblaciones cercanas se despoblaron. Aún así, las luces siguieron allí, apareciendo en noches sin tránsito, en zonas deshabitadas
en áreas donde la única fuente de energía era la luna. Senderistas y campistas comenzaron a contar sus propios encuentros. Algunos decían haberlas visto flotar a pocos metros de sus tiendas, iluminando el suelo como linternas suspendidas en el aire. Otros aseguraban que las luces no solo estaban presentes, sino que parecían tener intención, que se movían como si observaran, como si respondieran, como si supieran. Una mujer que acampaba sola relató que una de las luces la rodeó lentamente, como inspeccionándola, antes de desaparecer sin emitir calor ni sonido. Un grupo de exploradores afirmó que una esfera luminosa los siguió durante varios minutos, manteniendo la distancia exacta pese a sus cambios de dirección. Y un anciano de la zona aseguró que su abuelo le decía, ya en los años 40, que esas luces no eran de este mundo, pero sabían muy bien quién se acercaba y por qué. Lo más inquietante no es que las luces aparezcan, es que, en ocasiones, parecen aparecer para ti. Y aunque los investigadores modernos siguen buscando respuestas, las montañas parecen decididas a guardar su secreto. Quizá porque no se trata de un fenómeno físico, sino de algo más profundo. Algo que, como las leyendas antiguas, no se mide en escalas ni se encierra en laboratorios, porque no todas las luces iluminan el camino. Algunas lo vigilan. En la década de 1960, con la llegada de cámaras de video portátiles, surgieron las primeras grabaciones caseras de las luces de Brown Mountain. Ninguna era concluyente. Imágenes borrosas, movimientos erráticos de cámara, destellos que podían ser cualquier cosa o nada, pero aún así eran suficientes para alimentar la fascinación. Para muchos eran la prueba, aunque imperfecta, de que algo ocurría ahí, algo real. Hoy en día, el mirador de Wiseman's View, un risco natural suspendido sobre el desfiladero de Linville Gorge, se ha convertido en un santuario de lo inexplicable. Noches tras noche, turistas y entusiastas de lo paranormal acuden en silencio, armados con binoculares, cámaras, grabadoras o simplemente esperanza. Algunos capturan algo, un destello, una luz que flota sin origen. Otros se marchan con nada más que la experiencia de una noche oscura, fría y silenciosa, rota solo por el crujido de la madera o el aullido distante de algún animal. Las teorías se multiplicaron. Los científicos propusieron causas geológicas, emisiones de gases fosfóricos, generados por la descomposición de materia orgánica subterránea, o descargas piezoeléctricas, liberadas cuando las rocas bajo presión fracturan lentamente bajo el peso de la montaña. Incluso se mencionó la posibilidad de pequeñas emisiones radiactivas naturales, visibles solo en ciertas condiciones atmosféricas. Todas explicaciones racionales, detalladas, pero ninguna completamente satisfactoria, porque ninguna explica por qué las luces parecen moverse de forma inteligente, por qué, en algunos casos, parecen seguir a los visitantes, o cómo es posible que se manifiesten en noches donde no hay humedad, gases ni actividad geológica inusual. Por eso, otros se inclinan por lo misterioso. Para algunos, las luces son ánimas errantes, espíritus sin descanso, atrapados entre mundos, cuya presencia se manifiesta en forma de energía visible. Otros creen que son portales, puertas hacia otra realidad, puntos de cruce entre nuestro plano y algo que apenas comprendemos. Una minoría, pero una cada vez más ruidosa, sostiene que las luces no son de aquí, que lo que ocurre en Brown Mountain es una forma de contacto, una presencia no humana que observa, mide y espera. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué están esperando? Porque si las luces realmente son algo más que un fenómeno natural, ¿qué intención las guía? Esa es la pregunta que permanece suspendida sobre las montañas, silenciosa, latente, como la luz misma. En los densos bosques de Kentucky, más allá de las carreteras y lejos del alumbrado público,
hay quienes aseguran que la oscuridad tiene cuerpo. Un ser alto, cubierto de pelo oscuro, con fuerza descomunal y un rugido que atraviesa la espesura como una advertencia primitiva. No camina como un oso, ni se mueve como un lobo. Es otra cosa. Algo que no pertenece del todo a este mundo, pero que, sin duda, ha hecho de él su hogar. Los primeros reportes modernos datan de mediados del siglo XX, pero los relatos son mucho más antiguos. Las comunidades rurales hablaban de él en voz baja. Le llamaban de muchas formas: el hombre salvaje, el mono de los bosques, el gigante de la niebla. Pero con el paso de los años, un nombre se impuso sobre los demás: Bigfoot. A diferencia de otros mitos que nacen del miedo a lo invisible, esta criatura deja huellas, literalmente. Pisadas enormes, ramas rotas a gran altura, pelos oscuros atrapados en alambres de púas y, a veces, olores imposibles de ignorar. En varias ocasiones, exploradores y cazadores han afirmado haberlo visto, siempre a la distancia, siempre antes de que desaparezca entre la maleza como una sombra viva. En 1975, un grupo de campistas cerca del Red River Gorge escuchó gritos desgarradores en la noche. Pensaron que era un puma. Luego vieron cómo los árboles crujían y algo enorme se alejaba entre los arbustos. Dejaron todo atrás, ni siquiera recogieron las mochilas, solo querían salir de ahí. Lo más inquietante de este ser no es su apariencia, sino su actitud. No ataca sin motivo, no busca atención, pero tampoco se esconde del todo. Se deja ver lo justo, lo suficiente para que no puedas olvidarlo. Algunos creen que es una criatura no descubierta, un primate ancestral que logró sobrevivir aislado en los rincones más profundos de América del Norte. Otros están convencidos de que se trata de algo más, una entidad que cruza los velos de la realidad, un guardián de los bosques, o incluso un ecofísico de la culpa humana frente a la naturaleza devastada. Y así como las luces de Brown Mountain desafían nuestra comprensión desde el cielo, esta criatura lo hace desde el suelo, porque los Apalaches no solo esconden leyendas, las protegen. El monstruo Hillbilly de Kentucky. En los rincones más remotos de Kentucky, donde las colinas se suceden sin tregua y los caminos de tierra desaparecen en marañas de maleza, hay una advertencia que se transmite en voz baja de generación en generación. Allí, en ese bosque, vive algo que no debería existir. No es un cuento de fogata, no es una historia para asustar niños. Es una presencia que ha marcado vidas, una presencia real y temida. Lo conocen como el Hillbilly Beast, la bestia de los Apalaches, y basta con mencionar su nombre para que los ancianos bajen la voz, cambien de tema o se apresuren a cerrar una puerta con cuidado. Todos los relatos difieren en algunos detalles, pero tienen elementos comunes que se repiten como eco antiguo. 1. Tamaño sobrehumano, más de 2,5 metros de altura, una figura que ocupa el paisaje con una densidad física imposible de ignorar. Su cuerpo es un volumen macizo y corpulento que transmite fuerza ancestral. 2. Pelaje oscuro, asombro vivo. El cuerpo está cubierto de un pelaje denso y oscuro que se funde con las sombras del bosque, como si el bosque mismo lo hubiera tejido para camuflarse en lo desconocido. Tercera movilidad sobrehumana. Para su tamaño, se mueve con una velocidad sorprendente y fluidez escalofriantes. Algunos afirman que lo vieron desplazarse entre árboles sin romper una rama, como si se deslizara sobre la tierra. 4. Ojos que absorben la noche. Ojos negros y penetrantes que parecen absorber cualquier rastro de luz. En la oscuridad de la noche, se dice que esos ojos brillan con intensidad propia, observando sin parpadear. 5. Un rugido como roca partiendo el aire. Su rugido no es un simple grito, es un estruendo bajo y prolongado, como el crujir de troncos rotos bajo presión extrema. Tiene la capacidad de helar la sangre,
de sacudir los huesos con pura vibración. Quienes lo han escuchado dicen que nunca olvidarán esa frecuencia. El caso más citado ocurrió en la década de 1950, cuando un grupo de cazadores se adentró varias millas en el bosque. En plena madrugada, escucharon un grito grave, seguido por el estruendo de ramas arrancadas y un crujido en el follaje tan cercano que pudieron percibir el aliento. Un cazador corrió en busca de su linterna, la encendió y no vio nada más que una forma oscura desplazándose con una ligereza inhumana entre los árboles. Abandonaron la expedición de inmediato. Las huellas que deja, cuando deja, son métricas brutales, pisadas de casi medio metro, huellas profundas, marcas que ninguna criatura conocida puede provocar. Se han recolectado mechones de pelo oscuro atrapados en setos o alambrado, que jamás han sido identificados científicamente. En algunas zonas, los perros se niegan a entrar, a aullar o incluso a cruzar un puente de madera. Algunos le llaman Bigfoot, otros lo atribuyen a un pariente perdido, una criatura que sobrevivió al paso del tiempo por permanecer oculta en el corazón del bosque. Hay quien, más allá del mito, lo ve como una fuerza primitiva, un guardián indómito de los Apalaches, una advertencia viva de que la naturaleza puede responder cuando se le reta. Y ahí, en esa ambigüedad, reside lo más perturbador. Porque si la leyenda del Hillbilly Beast ha sobrevivido tanto tiempo, no es solo por miedo, es por respeto. Y ese es el mayor poder que puede tener una historia. Uno de los primeros reportes modernos apareció a mediados del siglo XIX. Un grupo de mineros, acampando cerca del río Ohio, afirmó haber sido atacado por un ser salvaje. No sabían qué era, pero todos coincidieron en algo. No era humano. Según relataron, la criatura surgió del bosque con un rugido brutal. Lanzó piedras de gran tamaño como si fueran proyectiles, volcó sus carretas y destrozó sus herramientas de hierro con una facilidad escalofriante. Huyeron en desbandada, dejando atrás todo su equipo. Nunca regresaron. A partir de entonces, los avistamientos comenzaron a multiplicarse, siempre en zonas boscosas, siempre bajo la protección de la penumbra. Algunos encuentros fueron breves, una silueta entre los árboles, un par de ojos brillando en la distancia. Otros, más intensos, gritos, pisadas enormes, árboles golpeados o derribados. Un patrón se repetía. Los perros se negaban a entrar en ciertos tramos del bosque. Se detenían en seco, gemían, retrocedían. En muchas culturas, cuando un animal se niega a avanzar, se considera un signo claro de peligro invisible. En algunos caminos rurales, se empezaron a encontrar árboles con arañazos profundos, marcas paralelas de gran tamaño, demasiado altas para ser causadas por un oso. Para los lugareños, era una advertencia. Este bosque está vigilado. Con los años, el Hillbilly Beast pasó de ser un rumor a convertirse en una figura omnipresente en la cultura popular de Kentucky y Virginia Occidental. Apareció en baladas antiguas, cuentos de fogata y leyendas contadas a los niños para que regresaran temprano a casa. Pero para muchos, no era solo un recurso folclórico, era real. A finales del siglo XX, varios investigadores locales comenzaron a tomar en serio los reportes. Se organizaron grupos de rastreo, se trazaron mapas de avistamientos y se colocaron cámaras de visión nocturna. Algunos incluso instalaron grabadoras de audio en puntos estratégicos de la montaña. Los resultados fueron desconcertantes. Una de las grabaciones más citadas proviene de 1993, donde se escucha un rugido largo, profundo y gutural, captado en medio de una noche sin viento. No correspondía a ningún animal conocido de la región. Fue analizado por expertos, pero nunca se logró una identificación definitiva. Otros testimonios, recogidos por investigadores independientes, hablaban de encuentros cercanos. Un granjero aseguró haberlo visto atravesar su terreno una madrugada, caminando erguido, con pasos lentos y pesados. No intentó atacarlo, solo cruzó
como si supiera exactamente a dónde iba. Esa es, quizás, la parte más inquietante del Hillbilly Beast. No actúa como una criatura salvaje sin rumbo. Sus movimientos parecen deliberados, controlados, como si no solo habitara el bosque, sino que lo conociera mejor que nadie. Y eso cambia todo. Porque no se trata solo de miedo a lo desconocido. Se trata del miedo a que lo desconocido te esté observando y te entienda mejor de lo que tú lo entiendes a él. Las teorías, como siempre, se dispararon en todas direcciones. Algunas voces sostienen que se trata de una variante estrictamente regional del famoso Bigfoot, pero con un carácter notablemente más agresivo. Otros sugieren algo aún más primitivo, una especie desconocida que ha sobrevivido recluida en los confines boscosos, un vestigio viviente de tiempos prehistóricos. Luego están quienes van aún más allá. Para ellos, el Hillbilly Beast no es simplemente un animal, sino una entidad sobrenatural, una fuerza viva del bosque mismo, despertada para protegerse de quienes intentan profanarlo. Un guardián invisible, envuelto en sombras, crujidos y advertencias silenciosas. Uno de los testimonios más escalofriantes proviene de un cazador local. A mediados de los años 90, se adentró solo, como acostumbraba, en los bosques del Parque Estatal Daniel Boone. No regresó a la hora prevista. Horas después, fue hallado desorientado, sin su rifle, con las manos temblando y los ojos clavados en un punto que nadie más veía. No articulaba palabra, hasta que, con voz rota y apenas audible, murmuró. No era un oso. Me miró como si supiera quién soy. Eso fue suficiente. Lo llevaron de urgencia fuera del bosque. Nunca volvió a regresar. Y no describió nada más, porque ninguna palabra parecía obtenerse de su mente golpeada por el silencio forestal. Así, el Hillbilly Beast transita entre mito y realidad, entre lo ancestral y lo inexplicable. No solo habita el bosque, lo constituye. Y en ese territorio donde la lógica deja de ser certeza, el miedo se transforma en revelación. Hasta hoy, no hay pruebas concluyentes del Hillbilly Beast. No hay cuerpos, ni huellas claras, ni imágenes definitivas. Solo relatos, miedo y una certeza que pesa en el aire. Algo nos observa desde los árboles. Y si tienes la desgracia de escuchar su respiración, no huyas, porque ya te ha visto primero. El Hillbilly Beast encarna la fuerza bruta, temible, tangible, resonando bajo los pies. Pero en los Apalaches hay presencias aún más terribles, formas de muerte que llegan sin rastro, sin sonido, solo un frío que se posa sobre el pecho y detiene el corazón. En la tradición cherokee, los ancianos hablaban de una criatura aún más temida que cualquier bestia. No cazaba, no se arrastraba, simplemente se acercaba, y cuando lo hacía, era para robar algo mucho más preciado que el aliento. Una presencia silenciosa, paciente, que consumía la vida de sus víctimas minuto a minuto, sin una oportunidad de defensa. La conocían como el Raven-Mocker. Raven-Mocker, el espíritu devorador de vidas. Entre los pueblos originarios que habitaron las montañas Apalaches, los cherokees se erigieron como guardianes de un conocimiento ancestral profundo. Sus historias nocturnas no solo estaban llenas de dioses y espíritus, sino también de advertencias tan potentes que si se narraban sin cuidado, podían traer consecuencias reales. Y entre esa vasta mitología, una figura se mantenía alejada de los relatos ligeros. Apenas susurrada, suscitaba silencio y temor. Ese ser era el Raven-Mocker. No era un animal, ni siquiera un fantasma común. No merodeaba ni buscaba en las sombras. Era, en las palabras de los ancianos, algo mucho peor. Una presencia oscura que no se alimentaba de carne ni de sangre, sino de la esencia misma de la vida. Vibraciones de tiempo que se evaporaban en su proximidad. Era un ladrón de años,
un devorador de corazones que se colaba en habitaciones silenciosas donde alguien agonizaba. No necesitaba golpear ni gritar. Llegaba sin anuncio, invisible para casi todos. Solo los Medivine Men podían percibirlo, y eso solo a través de visiones controladas o rituales. El resto de los humanos en su presencia sentía cómo la luz se apagaba, el pulso se debilitaba, la vida se consumía en silencio. Las leyendas cuentan que el Raven-Mocker aguardaba en la penumbra, esperando el momento justo, cuando una persona estaba a punto de exhalar su último aliento. Entonces se inclinaba, veloz e imperceptible, y extraía los años que esa persona no iba a vivir. Con cada latido, robaba un fragmento más de su destino. Luego desaparecía, dejando solo una presencia fría y un cuerpo vaciado. Mientras más años robaba, más prolongaba su propia existencia. Era una entidad insaciable, una sombra con hambre, una paradoja viviente. Existía porque otros dejaban de existir. Para los cherokees más antiguos, su sola mención era una herramienta de advertencia. Reunirse alrededor de una hoguera y nunca atreverse a narrar su historia en voz alta sin la protección adecuada. Y si alguna vez se llegaba a verlo, convertido en algo tangible con alas negras, garras brillantes o mirada personal, el encuentro era mortal. Se decía que morías en menos de 7 días. Era un símbolo del fin inevitable, una presencia que no solo era temida, sino respetada con un silencio absoluto. Porque hay terrores que no se pueden evocar, que existen solo si los convocan. Y el Raven-Mocker era el más temido de todos, una figura que no solo anunciaba la muerte, sino que la dictaba con certeza implacable. Según la antigua tradición, el Raven-Mocker merodea los hogares donde alguien está agonizando. No golpea puertas, no avisa con sonidos, simplemente aparece. Invisibles para la mayoría, estos seres transitan sin esfuerzo a través de muros, puertas cerradas, hasta colarse en el aliento tembloroso del moribundo. Y una vez allí, se inclinan, casi sin hacer ruido, y se alimentan. Se dice que sustraen los años que la víctima no logró vivir. Cada corazón consumido alarga su propia existencia, un intercambio oscuro y despiadado. Los ancianos cherokees contaban historias de hombres que, pese a mi haber estado al borde de la muerte, siguieron caminando por el mundo décadas después, alimentados por el tiempo arrebatado por el Raven-Mocker. Solo los chamanes podían percibirlos y lo hacían bajo peligro mortal. La tradición advierte que, si un Raven-Mocker es descubierto durante el ritual, muere en menos de 7 días. Esa fue la razón por la que los pocioneros ancianos reaccionaban con urgencia. Silenciosamente, sin llamar la atención, erradicaban la presencia antes de que el bosque lo devorara a él también. Actuaban con solemnidad, con rituales que mezclaban hierbas, cánticos y objetos ceremoniales. Y si daban con la sombra del Raven-Mocker, lo hacían desaparecer sin cruces, sin epitafios. Era un tipo de justicia ancestral que no se explicaba, solo se cumplía. Así, este ser oscuro no es tan solo una leyenda que asusta a los niños. Es una advertencia sobre lo que puede acechar donde reina la muerte, sobre lo que se esconde en los últimos suspiros de la vida. Una presencia que no solo representa el peligro, sino la esencia de algo peor. El robo silencioso de lo más preciado que tenemos. Y parece que el Raven-Mocker sabe cómo hacerse presente incluso antes de que llegue su momento. Cuentan que su presencia no se anuncia con sombras visibles, sino con sonidos que atraviesan el alma. Se dice que lo anuncia un chillido que no es de ave, un grito roto mezclado con un viento cortante. Esa voz no viene del exterior, se instala dentro del pecho, como una advertencia del final cercenándose desde adentro. Varios cuidadores que han pasado noches enteras al lado de enfermos terminales relatan una experiencia casi sobrenatural, una presión en el aire, un soplo helado que se cuela en la habitación
justo antes de que la persona exhale por última vez. No hay fuerza física, solo una presencia que envuelve el espacio, helando el ambiente, despojando la calma. Hay quienes tratan estas historias con escepticismo. Dicen que todo es una personificación del miedo a la muerte, una forma poética usada para nombrar lo imposible. Quizás, pero en las comunidades más aisladas de los Apalaches, esas palabras no bastan para abandonar las tradiciones centenarias. Todavía hoy, cuando alguien está al borde del paso final, existen rituales silenciosos que aseguran una despedida digna. Se colocan objetos protectores en las ventanas, se encienden pequeños fuegos ceremoniales, se recitan oraciones transmitidas de anciano a anciano. No para pedir un milagro, no como una forma de negociar lo inevitable, simplemente para que cuando el Ravenmocker llegue, encuentre un hogar preparado, respetado. Porque según esas creencias, cuando el viajero oscuro aparece, ya es demasiado tarde para huir. Pero siempre hay tiempo para ofrecer. Una boca menos llena de lamentos, un alma menos cargada de miedo, y en medio de esa penumbra, tal vez reside el verdadero sentido del ritual ancestral. Sino para que, cuando llegue el final, no llegue acompañado. Porque si hay algo peor que morir, es no saber quién o qué te robó tus últimos años. La muerte, cuando llega de forma natural, forma parte del ciclo, pero cuando es usurpada, como lo hace el Ravenmocker, lentamente, sin que nadie lo note, despierta una furia silenciosa, una verdad ancestral que hiela los huesos. Aún así, hay algo aún más espeluznante. Aquellos que no roban años invisibles, sino que los arrebatan con sus propias manos. Porque a veces, los monstruos no son sombras ni mitos. A veces tienen nombre, rostro y sangre caliente corriendo por sus venas. Y en el cruce indómito de las fronteras que hoy llamamos Estados Unidos, dos de esos monstruos dejaron una estela de horror que todavía resuena en las colinas de los Apalaches. Fueron conocidos como los primeros asesinos en serie de América. Estaban vivos, respiras, caminaban y sonreían mientras dejaban tras de sí un rastro de muerte sin medida. Pero su historia es mucho más oscura que el título que suele acompañarlos, porque el horror no siempre se escribe con fantasmas. A veces se susurra con cuerdas, se grita en la noche de un campamento, tiembla bajo las tablas de una cabaña rural. Los hermanos Harpe, los primeros asesinos en serie de América. A finales del siglo XVIII, cuando el joven Estados Unidos apenas comenzaba a definir sus fronteras, la frontera occidental era una tierra de promesas y de sombras. Allí, entre caminos de tierra, cabañas dispersas y ríos indómitos, dos hombres se movían como espectros. No eran forajidos comunes, no buscaban oro, venganza ni siquiera justicia. Buscaban matar. Micaiah y Wiley Harp, conocidos como Big y Little Harp, son recordados como los primeros asesinos en serie de la historia estadounidense. Pero sus crímenes no fueron impulsados por codicia ni celos. Lo que los movía era algo más oscuro, una necesidad casi ritual de causar dolor. Nacidos en Carolina del Norte, fueron criados en un ambiente de violencia, saqueos y guerra durante la Revolución Americana. Se unieron a grupos de mercenarios leales a los británicos, atacando granjas, saqueando pueblos y matando sin discriminación. Pero incluso en ese contexto brutal, los Harp destacaban por su crueldad. Una vez acabada la guerra, no cambiaron de vida, simplemente cambiaron de objetivo. Comenzaron a recorrer las regiones de Tennessee, Kentucky y el norte de Mississippi, dejando tras de sí cuerpos mutilados, fosas improvisadas y pueblos aterrados. Se hacían pasar por comerciantes, soldados errantes, incluso pastores religiosos. Pero tarde o temprano, el resultado era el mismo. Alguien desaparecía. A diferencia de otros criminales de su tiempo, no mostraban remordimiento.
Uno de sus métodos favoritos consistía en abrir el abdomen de sus víctimas y llenarlo de piedras antes de arrojarlas al río. Incluso asesinaron a sus propios compañeros de viaje, incluyendo mujeres, niños y, en un caso documentado, a un bebé por llorar demasiado. Su rastro de sangre parecía imparable, hasta que la frontera, esa tierra salvaje que los había protegido, comenzó a volverse contra ellos. Las comunidades locales, hartas de las desapariciones y los rumores, organizaron patrullas. Los Harpe fueron perseguidos por cazadores de recompensas, milicias y hasta antiguos aliados. Finalmente, en 1799, Big Harp fue capturado y ejecutado de forma brutal, decapitado y su cabeza clavada en una estaca como advertencia. Little Harp logró escapar durante un tiempo, uniéndose a una banda de piratas fluviales, pero el pasado lo alcanzó. Fue arrestado y ejecutado años después. Aunque sus cuerpos desaparecieron, su leyenda persistió. Algunos creen que la ferocidad de los Harpe dejó una marca en la tierra misma, que los bosques donde mataron guardan aún su eco, que las historias contadas a los niños sobre hombres sin alma no son metáforas, sino advertencias. Porque si algo nos enseñaron los Harp es que los peores horrores no siempre vienen de la oscuridad sobrenatural. A veces vienen con rostro humano y una sonrisa desprovista de empatía. Los Harpe fueron reales, carne, hueso y violencia pura. Pero cuando desaparecieron, no se llevaron el miedo con ellos. En los Apalaches, la oscuridad no se fue. Solo cambió de forma. Porque más allá de los nombres y las fechas, hay otras presencias, menos definidas. Relatos que no tienen autor, ni prueba, ni explicación. Historias susurradas en voz baja, sobre brujas que caminan de noche, figuras encapuchadas al borde del camino y voces que llaman desde el bosque, con tu propio nombre. Nadie las puede probar, pero nadie, tampoco, se atreve a decir que no son ciertas. Sombras y lamentos, leyendas olvidadas de los Apalaches. En las profundidades de los Apalaches, donde las montañas se alzan como gigantes dormidos y la niebla parece tener voluntad propia, hay historias que no tienen fecha ni protagonista. Historias que flotan, que sobreviven. Allí, entre senderos cubiertos de hojas húmedas y árboles que crujen con cada ráfaga de viento, las sombras se mueven de formas que no deberían. Y quienes han vivido allí toda su vida, lo saben. Hay cosas que no deben nombrarse al caer la noche. Uno de los relatos más antiguos habla de una mujer de rostro cubierto que aparece en los cruces de caminos solitarios, justo antes del amanecer. No dice una palabra, solo señala, y cuando lo hace, quien recibe el gesto muere antes de que termine la semana. Algunos la llaman la que guía al umbral. También se cuenta de El Silbador, una figura encapuchada que camina por los márgenes de los pueblos al anochecer. Su silbido es casi imperceptible. Si lo escuchas lejos, estás a salvo. Si lo oyes cerca, también. Pero si el sonido cambia de intensidad, si va y viene como si girara a tu alrededor, entonces estás marcado. Solo los perros lo ven. Solo los cuerdos lo temen. En otros lugares, se habla de árboles que lloran. No por el viento, sino por lo que se esconde bajo sus raíces. Uno de ellos, en una colina olvidada de Virginia Occidental, lleva más de un siglo con marcas inexplicables que se regeneran cada otoño. Los ancianos dicen que cada línea es un alma atrapada. Nadie corta ese árbol, nadie se le acerca. Y luego están las voces, aquellos que se han perdido, a veces por minutos, a veces por días, en los bosques apalaches. Cuentan que escucharon voces que los llamaban. No extrañas, no desconocidas, sino familiares. La voz de una madre, de un hijo, de un ser querido que no estaba allí. Los atraían hacia cuevas, hacia ríos ocultos, hacia lo más profundo del bosque. Algunos lograron regresar, otros nunca. Nadie sabe con certeza de dónde vienen estas leyendas.
Algunos las vinculan a culturas indígenas ancestrales, otros a los traumas dejados por guerras, persecuciones y años de aislamiento. Pero todos coinciden en algo. El folclore apalache no es solo invención, es memoria. Y como toda memoria viva, tiene poder. En los Apalaches, el silencio no está vacío, está lleno de ecos, y hay ecos que es mejor no despertar. Las montañas Apalaches guardan más que árboles antiguos y senderos olvidados. Guardan relatos que se niegan a morir. Algunos tienen raíces en la historia, otros en el mito, pero todos comparten una verdad inquebrantable. Hay fuerzas que aún no comprendemos, voces que siguen susurrando desde la oscuridad, y preguntas que, quizás, no deban ser respondidas. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti quiere saber más, porque en el fondo, todos sentimos esa atracción por lo oculto, lo inexplicable, lo que desafía la razón. Entonces, no te detengas. Comparte esta historia con alguien que no crea en estas cosas y observa su reacción. Suscríbete para descubrir las leyendas que no aparecen en los libros de historia.